¿Alguien? ¿Nadie? ¿No hay dudas ni preguntas? No. Bueno. Bueno, la idea de hoy es ver aplicaciones económicas de extremos. Básicamente vamos a ver dos que son las principales. ¿Sí? La primera, vamos a ver la interpretación económica de lambda en un problema de maximización de la utilidad. Yo lo voy a dar en el contexto de la maximización de utilidad, pero en realidad por analogía se puede llevar a cualquier problema económico. Y para que vean un poco esto, lo que voy a hacer es, voy a resolver dos problemas. Supónganse que tenemos que maximizar la función de utilidad. Vamos a decir, a ver, para que me dé números enteros. Para que me dé números enteros. Esperen que agarre algún ejemplo del libro, pues si no por ahí me dan con coma. Y no es la idea. A ver este cómo da. Voy a agarrar este, pero... voy a cambiar algunas cosas. X1, X2. Y vamos a decir que está sujeto a que la restricción presupuestaria es 30, X1 más 3X2. ¿Sí? A ver si no me equivoco nada. Lo cambié un poco para que me dé números enteros y no... y sean más fáciles los cálculos. Bueno. Lo primero que teníamos que hacer acá, según vimos en la clase teórica del lunes, es armar el lagrangiano. ¿Sí? ¿Cómo sería el lagrangiano en este caso? X1, X2. No me acuerdo si más o menos, pero lambda por... Bueno, en un rato les comento algo de eso. Por ahora pongamos más. Lambda por... Chao, amor. 30 menos X1 menos 3X2. Menos 3X2. Bueno, condición necesaria. ¿Cuál era? Las primeras derivadas iguales a 0.
O sea, L'X1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? L'X1 en este caso es X2 menos 30 menos lambda. L'X2 en este caso es X1 menos 3 lambda. Y L' lambda es igual siempre a la restricción. ¿Sí? Bueno, acá siempre hay que resolver el sistema. Por lo general, lo que yo noto mucho en los exámenes es que lo que se equivocan es al resolver el sistema más que en plantearlo. Así que mi recomendación es que practiquen mucho porque la resolución de los sistemas de ecuaciones es lo que más les suele costar. ¿Sí? Pero bueno, en líneas generales lo que vamos a tener es que de la primera ecuación sacamos que lambda es igual a x2 y de la segunda ecuación lo que vamos a terminar sacando es que lambda es igual a x1 sobre 3. ¿Sí? Con lo cual x2 es igual a x1 sobre 3. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Vale. Bueno, ahora lo que hacemos es reemplazar en la tercera. Donde tenemos x2 podemos poner a x1. ¿Sí? El 3 se me cancela con el 3, así que me queda x1. Menos x1 menos x1 menos 2x1. 2x1 es igual a 30. X1 entonces es igual a 15. ¿Dudas? No. ¿Con qué enojo? Bueno, si x1 es 15, entonces x2 es 5. ¿Sí? Nos faltaría averiguar el valor de lambda, que lambda va a ser exactamente igual a x2. ¿Sí? Entonces x2 también va, lambda también va a valer 5. ¿Sí? O sea que vamos a tener un punto crítico
que no sabemos si es un máximo o un mínimo, que va a ser igual a, o nada, ¿no? También puede ser un máximo, un mínimo o nada. Que va a ser igual a 15, 5, 5. ¿Sí? Donde 15 es x1, 5 es x2, y lambda también es 5. Bueno, ya tenemos el punto crítico. Lo que nos faltaría hacer es calcular la condición suficiente. ¿Cómo era la condición suficiente? Vamos a usar la de Lesiano Lesiano. dado. Sí, vamos a usar la de Lesiano. ¿Y dónde estaba el símbolo este? Acá. Bueno, ¿cómo era Lesiano al lado? Suponemos que se cumple el teorema de Schwarz. Sí. Sí, en líneas generales siempre para la práctica supongan que se cumple. Ok. Sí, de hecho esto es una función polinómica, ¿sí? Ujú. Y las funciones polinómicas siempre cumplen el teorema de Schwarz. Ujú. Bueno, ¿acá qué iba? 0. 0. Acá, Phi prima de x. phi' de x, vamos a armarlo de manera teórica y después reemplazamos valores. Phi, acá. En este caso x1, ¿no? Sí. Después vamos a tener phi' x2. Phi' x1 por Schwarz. Phi' x2. ¿Qué más? Sería z prima prima de x1, x1. Bueno, eso acuérdense que vale en tanto y en cuanto la restricción sea lineal. ¿Sí? Ujú. Acá es lineal, pero tengan cuidado con eso, ¿no? O Claro. sea, esto es en realidad U en este caso, no Z. L no. No porque la restricción es lineal. Ah, ok. Si la restricción fuera no lineal, tendrías que usar L. ¿Sería incorrecto usar L si fuera lineal? No, de hecho te van a dar lo mismo. Por eso se puede usar la U en vez de la L. Joya. La L se puede usar siempre. La U solamente se puede usar si o la Z, ¿no? Solamente se puede usar si la restricción es lineal. Y ya tenemos nuestro hessiano a nivel teórico armado. Bueno, ¿cuántos vale phi' x1? Esta es mi restricción. Acá la tengo igualada a 0. ¿Cuánto vale phi' x1? Menos 1. Menos 1. ¿Y phi' x2? Menos 3. Menos 3. Acá voy a tener menos 1. Acá voy a tener menos 3. Acá voy a tener menos 1.
Y acá voy a tener menos 3. Bueno, ¿cuánto vale U'' x1 x1? 0. 0, ¿no? Cuando derivo esto con respecto a x1 me queda x2 y la derivada de x2 con respecto a x1 es 0. O sea que esto da 0. Y esto también va a dar 0 por la misma razón. ¿Cuánto da la cruzada? 1. 1, ¿no? ¿Dudas con esto? Bueno, esto da 0, 1, esto da 3, más 3, menos 0, menos 0, menos 0, da 6. ¿Sí? ¿Qué es mayor que 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué había cuando el hessiano al lado daba mayor a 0? Un máximo. Bueno. Entonces ya sabemos que este punto crítico que habíamos hallado es un máximo. Lo que nos faltaría averiguar es cuánto vale la utilidad máxima. Eh, 15, ¿no? Sí. Sí, evaluamos la función de utilidad en el punto crítico y esto nos va a dar 15 por 5 igual 75. ¿Sí? 15,5, ¿no? Sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Bueno. ¿Qué pasa si yo ahora les digo, les pregunto, ¿no? ¿Cómo cambia la maximización si el consumidor tiene un peso más? ¿Sí? O sea, acá ¿cuánta plata tenía? 30. Bueno, ¿qué pasa con la maximización si en vez de tener 30 tiene 31? ¿Sí? Entonces vamos a repetir todo este ejercicio, pero en vez de con 30 lo vamos a repetir con 31. ¿Sí? Vamos a maximizar la función de utilidad. En vez de sujeto a que 30 es igual a x1 más 3x2, la vamos a maximizar a que 31 es igual a x1 más 3x2, ¿no? Bueno, acá cambia el planteo, acá me tiene que cambiar la restricción, acá esta ecuación me va a cambiar, ¿no? Esto sale de la primera ecuación que no cambia, así que seguimos igual. Esto sale de la segunda ecuación que no cambia, así que seguimos igual. Las relaciones entre x1 y x2 no cambian. Pero acá cuando reemplazo, en vez de 30 voy a tener 31, ¿no? Es todo igual, nada más que con el... Donde tengo 30 tengo que poner 31. Bueno, x1 en vez de 15, ¿cuánto me va a dar? 15,5, ¿no? ¿Sí? Y x2 me va a dar 5,16 periódico.
¿Sí? 15,5 dividido 3, 5,16 periódico. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí. Lambda mucho no me va a interesar en este escenario, así que no lo voy a calcular. Bueno, sí, vamos a calcularlo. Esto va a ser 15,5. Esto va a ser 5,16 periódico. Y esto también va a ser 5,16. Y la condición suficiente no. Todas las derivadas fueron constantes, así que no cambia nada. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me da la utilidad máxima ahora? Bueno, 5,16. Bueno, ¿qué vamos a poner acá? 15,5 y 5,16 periódico. Porque me lo mandan dos renglones distintos. Ahí está. ¿Sí? Y 5,16 periódico por 15,5 da 80,08 con 3 periódicos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con eso termina el ejercicio, ¿no? O sea, lo que decimos es que cuando varía en 1%, nuestra utilidad queda en 80,083. En un 1% no, en un peso. Perdón, en un peso. Nuestra utilidad varía en un 80,083. Me estoy No. expresando mal. ¿Cuánto varió? A ver. ¿Cuánto era la U máxima inicialmente? Ah, ok, perdón, varían en 5 pesos con algo. Claro. No, 5 pesos no. En 5 unidades de utilidad. Sí, me mareé, perdón, ya lo entendí. En el momento 0 teníamos 75 de utilidad y en el momento 1, esto sería al revés, 1 menos 0, ¿no? Tenemos 80,083 periódicos. ¿Sí? O sea, que la utilidad, ¿qué pasó? La utilidad aumentó 5,083 periódico. ¿Por qué? Porque ahora la persona tiene un peso más para gastar. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿y se acuerdan cuánto había dado Lambda? Originalmente.
Dio 5. Había dado 5, ¿sí? Y la utilidad aumentó 5,08. Bueno, eso no es casualidad, ¿sí? De hecho, no era necesario hacer todo este cálculo para saber cómo cambiaba la maximización si tenían un peso más para gastar, si el consumidor tenía un peso más para gastar, ¿sí? Esto siempre va a ser aproximadamente igual a lambda, ¿sí? Entonces, no era necesario calcular o volver a resolver el problema de maximización. Lambda ya nos daba el valor aproximado, ¿sí? En este contexto, lambda es lo que se llama la utilidad marginal del ingreso. Es decir, cómo varía la utilidad cuando el ingreso aumenta en una unidad monetaria. ¿Sí? O lo que es lo mismo, cuando la restricción presupuestaria se relaja en una unidad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la interpretación económica de lambda? En este problema. Perdón, ¿y el error? Bueno, lógicamente, cuando uno dice que lambda es la utilidad marginal, la palabra marginal me está diciendo que lambda, ¿qué es? Derivada. Una derivada. Y yo, acuérdense que siempre les digo que cuando usan derivadas, ¿qué cometen? Un error. Un error, ¿sí? Bueno, en este caso, el error se da que la verdadera variación fue 5,083 periódico y lambda daba 5. Bueno, eso surge porque lambda es una derivada. Aunque no le pongamos simbología de derivada, lambda no es otra cosa que una derivada. Y por eso se llama utilidad marginal. Siempre que vean la palabra marginal significa que hay una derivada, que es una derivada. El costo marginal es una derivada. El beneficio marginal es una derivada. El ingreso marginal es una derivada. La utilidad marginal es una derivada. Bueno, lambda es la utilidad marginal del ingreso, es una derivada. Más precisamente, ¿qué derivada es lambda?
Ingreso puede ser. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó bien. Del ingreso. La derivada del ingreso, no. Pero se te escuchó mal, quizás dijiste otra cosa y te escuché y no se entendió. Sí, dije eso, bro. ¿Qué derivada es? Lean esta frase. ¿Alguien? ¿Es la derivada del ingreso? No. La derivada de la utilidad respecto al ingreso, ¿puede ser? Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo varía la utilidad cuando el ingreso varía en una unidad? La demostración de por qué esto es así nosotros no la vemos, pero créanme que es así. Bueno, en realidad es bastante sencillo porque es así. Esto es el ingreso. Si yo calculo la derivada del ingreso, la derivada de x, ¿cuánto da? A ver, esto es 1. Ahí. Esto es ingreso, esto es P1 y esto es P2, ¿no? Si yo calculo la derivada de L con respecto a I. ¿Acá tengo alguna I? No. Entonces toda la derivada de esto con respecto a I es 0. La derivada de esto con respecto a I, ¿cuánto da? 1. 1. 1 por lambda, Lambda. lambda. Y en un punto crítico, ¿cómo eran L y U? Iguales. Iguales. ¿Sí? Entonces, esto termina siendo U'. ¿Sí? Nosotros esto no lo vemos, pero bueno, para que entiendan por qué es como es. ¿Sí? En líneas generales, lambda es la utilidad marginal del ingreso en un contexto de maximización de la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. El problema económico puede ser cualquiera. ¿Sí? Y de hecho, en un problema de matemático también se puede usar el valor de lambda. ¿Sí? Lambda siempre va a ser lo mismo, no importa el contexto en el que lo estemos utilizando. Siempre va a ser cómo varía
la función, el extremo, mejor dicho, de la función objetivo cuando la restricción se relaja en una unidad. ¿Sí? O cómo varía la imagen óptica. ¿Sí? Acá la imagen óptima era 75. Relajamos la restricción en una unidad. La imagen óptima aumentó aproximadamente en 5. ¿Dudas? Sí, profe. Y no me quedó claro la última definición, la de que lambda siempre va a ser como varía próxima. Eso. La imagen máxima era 75, ¿no? En este caso. Sí. La imagen máxima cuando relajé en una unidad la restricción presupuestaria pasó a ser 80,08. Pero no lo aumentaste, o sea, no aumentaste el ingreso. Sí, en una unidad. Relajé la restricción en una unidad. Ah, ok. Darte más dinero es relajar tu restricción. Claro, claro, claro. Ok. ¿Sí? Cuando yo digo relajo la restricción, lo que estoy diciendo es que la restricción es menos exigente. Claro, perfecto. Ahí Tener sí. más plata es que tu restricción es más holgada, por decirlo de alguna manera. Claro. Perfecto, gracias. Entonces, de 75 pasó a 80,08, que es aproximadamente igual al valor de lambda. ¿Sí? En este caso, por el ejercicio que estamos haciendo, es la utilidad marginal del ingreso, pero tengan el problema económico que tengan o tengan el problema matemático que tengan, la interpretación de lambda siempre va a ser la misma. ¿Sí? Cambia el contexto, pero siempre se interpreta igual. ¿Dudas? ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, acá hay un tema que es el siguiente. Ustedes tenían una restricción y esa restricción la podrían haber armado en vez de 30 menos x1 menos 3x2, la podrían haber armado así, ¿no? Porque la restricción siempre estaba igualada a 0, ¿se acuerdan?
¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto tiene un problema. Si ustedes lo arman así, el valor de lambda, en vez de 5, les va a dar menos 5. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que poner la constante menos las variables. De hecho, esto hay 4 formas de armarlo. También lo podemos armar así. Y también lo podemos armar así. ¿Por qué? Porque por la tercera condición necesaria, la restricción, ¿cómo va a ser siempre? Igual a 0. Igual a 0. Entonces, si todo esto va a ser igual a 0, ¿qué importa si pongo un más o un menos adelante? No tiene importancia, porque sumar 0 y restar 0 es lo mismo. ¿Se entiende? Si no, Sí, sí. sumar 0 o restar 0 no influye en nada. Entonces en Lagrangiano hay 4 formas de armarlo. ¿Sí? El problema es que depende cómo uno lo arme, cambia el valor de lambda. Si a mí no me interesa saber el valor de lambda, porque no me lo pide el ejercicio o porque no es a donde apunto como información a obtener, da lo mismo armar de cualquiera de las 4 maneras. Pero si yo voy a tener que interpretar lambda, estas 2 formas son válidas, pero estas 2 no. ¿Sí? Hay 4 formas de armar el Lagrangiano. Pero si necesito interpretar lambda, solo las 2 primeras son válidas. ¿Sí? Entonces estas las vamos a poner en verde y estas las vamos a poner en rojo. ¿Sí? Perdón, ¿cuál sería la justificación de que las últimas dos no sean válidas? Porque acá lambda te va a dar 5 y acá lambda te va a dar menos 5. Entonces vos qué vas a terminar diciendo? Que la utilidad en vez de aumentar, disminuye. Perdón, ¿y en algún caso el lambda te va a quedar negativo? O sea, no cuando lo haces respecto a la utilidad. Deja de pensar. Sí, cuando vos tenés algún problema de minimización de costo, si relajás la restricción, el costo debería caer, porque estás minimizando. En ese contexto tenés que armarlo de manera que lambda de negativo. Bien, perfecto, gracias.
¿Sí? ¿Se entiende esto? De hecho, fíjense que esta forma es exactamente lo mismo que esta. ¿Cómo paso de esta a esta? Si yo estoy así, ¿cómo paso a esto? ¿Mm? ¿Este es mensaje de ahora o viejo? Ahora. No necesariamente multiplico por -1, hago distributiva. ¿Sí? O sea, bueno, creo que fue eso lo que quisiste decir, ahora que lo pienso. Este menos haces distributiva hacia adentro del paréntesis y cuando haces el menos hacia adentro del paréntesis te queda menos por más, menos. Menos por el más 3 te queda -3. Menos 30 te queda el 30. O sea que acá es simplemente una cuestión de distributiva para pasar de una a la otra. ¿Sí? Por eso estas dos son válidas, porque en realidad son la misma. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas, preguntas.